Hoy conocerás la historia de una mujer cuyo nombre cambió para siempre a una ciudad entera. Una mujer sencilla, conocida por su bondad, amada por los pobres y recordada por cada obra que salía de sus manos. Su vida parecía común, hasta que un día algo ocurrió en su casa que hizo temblar los corazones de todos en Jope. Este video te llevará desde el silencio del dolor hasta el momento en que Dios decidió intervenir de una manera que pocos imaginaban. Verás cómo una comunidad entera fue transformada, cómo la fe se encendió y por qué este acontecimiento sigue hablando a nuestros días. Al final, una revelación poderosa te mostrará que nada está perdido cuando el cielo decide hablar. La historia comienza ahora. El viento del Mediterráneo avanza suavemente por las calles de Jope. El sol se inclina sobre los tejados y derrama una luz dorada que parece flotar sobre la ciudad. A lo lejos, un mar inmenso respira despacio, como si la misma creación aguardara algo que está a punto de revelarse. Entre los callejones empedrados, las voces del mercado se apagan poco a poco y un silencio extraño comienza a envolver el puerto. Ese silencio siempre llega antes de los grandes misterios. En una casa sencilla, elevada sobre el murmullo de las olas, se encuentra una mujer cuyo nombre resonaría por generaciones. Su vida no era de poder ni de riquezas. Su fuerza no venía de títulos ni de nobleza. Ella era conocida por una bondad que conmovía a todos. Las viudas la buscaban como quien busca un refugio. Los pobres la nombraban con profundo respeto. La Biblia la llama Tabita, y su nombre en griego es Dorcas, una mujer llena de gracia, de misericordia y de obras que encendían esperanza en aquellos que ya no tenían nada. Según el libro de Hechos, capítulo 9, versículo 36, ella era abundante en buenas obras y en limosnas que hacía. Las telas que cosía con sus propias manos abrigaban cuerpos y también almas. La ciudad entera parecía respirar mejor cuando ella caminaba entre ellos. Su presencia era una luz en medio de una costa donde muchos llegaban quebrantados por la vida, esperando comenzar de nuevo. Pero en los días en que esta historia ocurre, algo oscuro se acercó como una sombra que nadie esperaba. Un mensaje se esparció por Jope, primero en voz baja, luego entre llantos, y finalmente como un lamento que atravesó todo el puerto. Tabita había enfermado. De repente, los pasos que se movían con amor y disposición quedaron detenidos, y antes de que la ciudad pudiera entender lo que estaba sucediendo, la mujer que sostenía tantas vidas con sus manos compasivas dejó de respirar. Las viudas se reunieron alrededor de su cuerpo con lágrimas que caían silenciosas sobre las túnicas que ella misma había tejido. Aquella habitación alta se llenó de dolor, pues parecía imposible aceptar que una vida tan entregada pudiera terminar así. Parecía injusto, parecía demasiado temprano. Y mientras la ciudad lloraba, una pregunta empezó a surgir en el corazón de todos. ¿Cómo puede apagarse la luz de alguien que encendía la fe de tantos? La Biblia relata en Hechos capítulo 9, versículo 37 que, después de su muerte, la lavaron y la pusieron en una sala superior. No era un gesto solemne, sino una despedida llena de amor. Las mujeres tocaban los bordes de las telas que ella había creado, recordando el consuelo que les había traído en días de angustia. El aire estaba cargado de un silencio profundo, el tipo de silencio que precede a las intervenciones divinas. Y entonces surgió la decisión que cambiaría todo. A unos pocos kilómetros, en la ciudad de Lida, se encontraba Pedro, uno de los apóstoles de Cristo. Un grupo de discípulos con la esperanza desgarrada pero aún viva, decidió enviar por él. No fue un acto desesperado, fue un acto de fe, porque, aunque la muerte había tocado a Tabita, el pueblo sabía que el Dios de Israel había derribado sepulcros antes. Ellos habían oído que, según Hechos capítulo 9, versículo 34, el Señor había sanado a un paralítico por medio de Pedro. Y si Jesús había vencido la muerte, ¿no podría su poder manifestarse otra vez? La pregunta que resonaba en los corazones era simple y profunda. ¿Qué hace Dios cuando una vida dedicada a la misericordia parece terminar antes de tiempo? La historia está a punto de revelarlo. La noticia viajó por las calles de Jope con la velocidad de un suspiro quebrado.
Desde el puerto hasta las colinas, las personas se detenían para escuchar lo que muchos no querían creer. Tabita, la mujer que transformaba el dolor en alivio, había partido. Las viudas lloraban en las esquinas, los pobres inclinaban la cabeza, y los discípulos se reunían con rostros marcados por la conmoción. Todo parecía más pesado, como si el cielo mismo cubriera la ciudad con un velo gris. En la sala superior donde su cuerpo descansaba, la luz que entraba por la ventana iluminaba las obras que ella había dejado. Túnicas, mantos, piezas de tela cuidadas con esmero, cada una con historias tejidas entre los hilos. Eran recuerdos vivos de su compasión. Las mujeres acariciaban aquellas prendas y el llanto se mezclaba con oraciones silenciosas. No había duda, Tabita había sido un pilar para ellos, y ahora ese pilar estaba ausente. En medio del lamento, alguien recordó algo. Muy cerca, en la ciudad de Lida, se encontraba Pedro, el apóstol del Señor, aquel que había visto los milagros de Cristo con sus propios ojos, aquel que había escuchado la voz del Maestro resucitado, aquel que, en Hechos capítulo 9, versículo 34, había dicho a un paralítico llamado Eneas: «Jesucristo te sana, levántate». Ese milagro había recorrido la región como un rayo de esperanza. Si Dios había actuado allí, ¿por qué no podría hacerlo otra vez? Los corazones heridos comenzaron a latir con una fe temblorosa, pero real. Unos discípulos se miraron entre sí y, sin perder más tiempo, decidieron hacer lo impensable: enviar mensajeros a buscar a Pedro. La Biblia dice en Hechos capítulo 9, versículo 38 que le rogaron: «No tardes en venir a nosotros». No fue un pedido hecho desde la desesperación vacía, sino desde la convicción de que, si el Señor lo deseaba, la muerte no sería el final de esta historia. Había esperanza en ese ruego. Había un clamor profundo que parecía elevarse más allá de las paredes de aquella casa, alcanzando los cielos. Mientras los mensajeros corrían rumbo a Lida, el ambiente se llenó de un silencio expectante. El sonido del mar golpeando suavemente las rocas parecía acompañar el palpitar de aquellos que aguardaban. Cada minuto se volvía largo. Nadie sabía qué haría Dios, pero todos sabían que Él estaba cerca de los quebrantados de corazón. Y era precisamente un corazón quebrado lo que reinaba en Jope. En esos momentos de espera, cuando las emociones se mezclan con preguntas que nadie puede responder, muchos se volvieron a recordar la palabra que Tabita representaba para ellos: vida. Ella había dado vida a los que no tenían nada. Había ofrecido compañía a las mujeres que lloraban sus pérdidas. Había hecho del amor un acto cotidiano. Su ausencia había abierto un vacío tan grande que solo un milagro podría llenarlo. Las horas pasaban lentamente. Algunas mujeres sostenían las prendas que ella había cosido, como si temieran que el tiempo les arrancara también esos últimos recuerdos. Otras oraban en voz baja, entre lágrimas. La fe, aunque golpeada, no se había apagado. Era frágil pero firme, una fe que aún creía que el Dios que resucitó a Lázaro podría intervenir otra vez. Y mientras este relato sigue adelante, si esta historia toca tu corazón, suscríbete a Misterios Sagrados y acompáñanos en este viaje de fe. El camino hacia el milagro había comenzado, aunque nadie imaginaba cómo terminaría. Los discípulos esperaban, las viudas lloraban y el mar seguía murmurando su canto antiguo, como si la creación misma contuviera el aliento. Porque, cuando Dios está a punto de actuar, todo alrededor parece detenerse. Los pasos de Pedro ya estaban en camino. El sol comenzaba a descender sobre Lida cuando los mensajeros llegaron exhaustos, cubiertos por el polvo del camino. Sus rostros mostraban urgencia, pero también una chispa de esperanza. Pedro, al verlos, se levantó de inmediato. No hubo preguntas innecesarias, no hubo dudas en su mirada. Aquellos que caminaban con Cristo habían aprendido que, cuando el clamor de los justos llega, Dios escucha. Los discípulos explicaron entre respiraciones entrecortadas lo ocurrido en Jope. Hablaron de Tabita, de su bondad, de cómo había sostenido a tantas viudas con sus manos generosas. Contaron cómo la ciudad entera estaba de luto, sumida en un dolor que parecía envolver cada calle.
Pedro escuchó en silencio, con el corazón atento a cada palabra. Sabía que los tiempos del Señor no eran como los de los hombres. Sabía que, donde la tristeza parecía vencer, la gracia de Dios podía abrir caminos inesperados. La Biblia relata en Hechos capítulo 9, versículo 39, que Pedro se levantó y fue con ellos. Esa decisión no fue impulsiva, fue una respuesta al llamado de fe de una comunidad herida. Pedro había visto al Maestro tocar a los muertos. Había presenciado cómo la voz de Jesús atravesaba la oscuridad del sepulcro para llamar a los que estaban sin vida. Y aunque él no sabía lo que Dios haría, sí sabía que debía ir. El viaje hacia Jope se volvió un trayecto silencioso. Los discípulos avanzaban con pasos largos, mientras Pedro meditaba en las obras del Señor. El aire marítimo comenzó a sentirse a medida que se acercaban a la costa, trayendo consigo el olor salado del mar y un viento que parecía acariciar la piel como una promesa. Los caminos de piedra descendían hacia la ciudad, y a lo lejos se podían ver los muros iluminados por un breve resplandor del ocaso. Cuando Pedro entró en Jope, la atmósfera estaba cargada de un dolor profundo. Las voces eran bajas, los rostros marcados por lágrimas recientes. La noticia de su llegada corrió de inmediato por la ciudad. Algunos se apresuraron a abrirle paso, otros lo observaban con la esperanza dibujada en los ojos. Pedro no era un desconocido, era un testigo de Cristo, y eso para ellos significaba que algo podía cambiar. Finalmente, lo llevaron hasta la casa donde Tabita descansaba. La sala superior estaba llena. Las viudas se acercaron de inmediato sin poder contener el llanto. La Escritura dice en Hechos capítulo 9, versículo 39, que ellas mostraban las túnicas y los vestidos que Tabita hacía mientras estaba con ellas. No se trataba de simples prendas, eran testimonios, eran huellas visibles de un corazón que había servido con sinceridad. Cada hilo contaba una historia, cada costura guardaba el calor de sus manos, y esas manos ahora estaban quietas. Pedro observó los rostros llorosos, vio el amor que rodeaba a aquella mujer, vio cómo la comunidad entera se sostenía gracias a la vida que ella había entregado. Era evidente que Tabita no había sido una figura más. Era un faro en medio de un puerto donde muchos buscaban consuelo. El silencio que llenaba la habitación era pesado, como un manto que se extiende sobre todos los presentes. La muerte había llegado, sí, pero algo en ese ambiente decía que la historia no terminaba allí. Conmovido por aquel llanto, Pedro pidió que todos salieran. No fue un acto brusco, sino una decisión serena. Había aprendido de Jesús que, para ver la gloria de Dios, a veces era necesario que la habitación quedara en silencio. Las viudas obedecieron entre sollozos, saliendo lentamente por la escalera. Sus miradas, aún llenas de lágrimas, se quedaron fijas en la puerta, como si temieran perderse el momento en que el cielo pudiera tocar la tierra. La puerta se cerró suavemente. La sala quedó en calma. La luz del atardecer entraba por las ventanas y dibujaba un resplandor cálido sobre el cuerpo inmóvil de Tabita. El aire parecía contener el aliento. Afuera, nadie se movía. Todos esperaban. Aquel era el instante previo al milagro. La sala superior quedó envuelta en un silencio tan profundo que parecía detener el tiempo. Pedro avanzó despacio hasta donde descansaba el cuerpo inmóvil de Tabita. Cada paso resonaba en el suelo de madera como un recordatorio de la fragilidad humana. El aire estaba cargado de un olor tenue a aceite y telas, mezcla que había acompañado los últimos días de lágrimas y oraciones. La luz del atardecer caía oblicua sobre las prendas que ella había tejido, iluminando sus colores con una suavidad casi sagrada. Pedro contempló aquella escena con el corazón apretado. Él sabía que no había poder humano que pudiera hacer retroceder a la muerte. Lo sabía demasiado bien, pero también sabía que había visto al Señor Jesús, el mismo que había dicho en Juan capítulo 11, versículo 25. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esa palabra resonaba en su espíritu. No era una frase simbólica, era una declaración del reino eterno, y Pedro la había presenciado en acción. Por eso, cuando se arrodilló junto al lecho, su gesto no fue de resignación, sino de entrega absoluta. El madero frío tocó sus rodillas,
pero su alma estaba encendida por la fe. La Biblia dice en Hechos capítulo 9, versículo 40, que Pedro oró. No se nos revelan las palabras exactas. Quizás fueron breves, quizás fueron profundas, pero sin duda nacieron de un corazón que había aprendido a confiar en el Dios que abre los cielos cuando todo parece perdido. La sala estaba quieta. El viento del mar subía por las ventanas, moviendo levemente los flecos de las túnicas colgadas. Pedro inclinó la cabeza, buscando en el silencio la respuesta del Altísimo. Afuera, las viudas esperaban con las manos entrelazadas, escuchando cada sonido, temiendo y creyendo al mismo tiempo. Desde la calle llegaba el eco de pasos de personas que se habían reunido para saber qué ocurriría. Nadie quería marcharse. Hombres, mujeres, discípulos, todos sentían que algo sobrenatural se estaba acercando. Al terminar su oración, Pedro se levantó con serenidad, no con presunción, no con autoridad humana, sino con la certeza de que el poder no provenía de él. Era Dios quien actuaba. Era Cristo quien tenía dominio sobre la vida y la muerte. Pedro entonces hizo aquello que ningún ser humano se atrevería a hacer sin la convicción del Espíritu. Se volvió hacia el cuerpo sin vida y habló. La Escritura relata en Hechos capítulo 9, versículo 40, las palabras exactas que pronunció. Tabita, levántate. 2 palabras que cruzaron el silencio como un rayo de luz. 2 palabras que desafiaron lo imposible. 2 palabras que, si no vinieran respaldadas por la autoridad del Dios viviente, serían solo un susurro perdido. Pero no lo fueron. Algo cambió en aquella sala. Fue como si el aire se tensara, como si la creación misma aguardara la respuesta. La luz dorada pareció intensificarse sobre el rostro inmóvil de Tabita. Y entonces ocurrió. Lentamente, suavemente, ella abrió los ojos. La Biblia lo afirma sin rodeos. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Un estremecimiento sagrado recorrió la habitación. Pedro extendió su mano y la ayudó a levantarse. Ese gesto, simple y humano, se volvió un puente entre lo eterno y lo terrenal. La muerte había sido vencida una vez más, no por mérito de hombres, sino por la voluntad del Dios que escucha el clamor de los humildes. El cuerpo que había sido lavado con lágrimas ahora estaba de pie, respirando, vivo. La sala, que antes era un lugar de despedida, se transformó en un altar de gloria. Afuera, el murmullo comenzó a elevarse. Las viudas se acercaron con pasos incrédulos. Los discípulos sintieron cómo la esperanza volvía a encenderse en su interior. Jope entera aguardaba para ver lo que Dios había hecho. El milagro no estaba oculto. Estaba listo para ser revelado. Los escalones que llevaban a la sala superior comenzaron a llenarse de murmullos. Las viudas, aún con los ojos enrojecidos, escucharon movimiento dentro del cuarto y se miraron unas a otras con desconcierto. Nadie se atrevía a subir primero. Nadie quería ilusionarse antes de tiempo. Pero ese silencio expectante, tan distinto al de la tristeza, anunciaba que algo inexplicable había ocurrido. Pedro abrió la puerta con calma. Su rostro no mostraba exaltación ni orgullo, solo una paz profunda, la paz de quien ha sido testigo de la intervención divina. Y cuando él dio un paso hacia afuera, detrás de él apareció Tabita. Al ver a la mujer que habían preparado para su entierro caminar entre ellos, un grito sofocado escapó de los labios de varias viudas. Las manos temblaron. Los corazones latieron con tanta fuerza que parecía que la misma casa no podría contener la emoción que brotaba allí. La Biblia dice, en Hechos capítulo 9, versículo 41, que Pedro llamó a los santos y a las viudas y la presentó viva. No hay frase más sencilla ni más poderosa. Tabita estaba viva. Las mujeres corrieron hacia ella sin poder contener las lágrimas. Tocaron su rostro, tomaron sus manos y muchas cayeron de rodillas sin comprender cómo era posible. Aquellas manos, que habían cosido cada prenda con dedicación, ahora se movían con vida, cálidas, fuertes. Era como si el propio cielo hubiese descendido sobre Jope para devolver lo que la muerte había arrebatado. La sala se llenó de un llanto distinto. Ya no era dolor,
sino asombro. No era despedida, sino gratitud. El sonido de las olas golpeando la costa parecía acompañar el júbilo que se levantaba en la casa. Afuera, los vecinos se agolpaban en la entrada, intentando ver qué estaba sucediendo. Algunos retrocedían con las manos en la boca, incapaces de creer lo que sus ojos contemplaban. Otros se sostenían unos a otros, temblando ante lo que sabían que solo Dios podía hacer. Tabita, aún aturdida, tocaba su pecho como quien regresa de un lugar lejano. Sus ojos, llenos de un brillo sereno, buscaban comprender por qué había vuelto. Pero antes de que cualquier explicación pudiera nacer, el amor de su comunidad la envolvió. No necesitaba hablar. Su sola presencia era la prueba del milagro. Pedro observó todo a cierta distancia. No intervenía, no buscaba atención. Él sabía que el protagonista allí no era él, era Cristo. El mismo Cristo que había dicho en Lucas capítulo 7, versículo 22. Los muertos son resucitados, a los pobres se les anuncian buenas nuevas. En aquel momento, las palabras del Señor se cumplían una vez más en una casa sencilla, entre viudas humildes, en el corazón de un puerto olvidado por muchos. La noticia se extendió por Jope como un incendio santo. La Escritura afirma en Hechos capítulo 9, versículo 42, que esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. No fue un rumor, no fue una historia exagerada, fue un hecho que tocó a toda la ciudad. Personas que antes escuchaban sobre Jesús con dudas comenzaron a creer. Familias enteras fueron transformadas al oír lo que Dios había hecho con Tabita. Las calles se llenaron de voces emocionadas. Algunos corrían para contarle a sus vecinos. Otros levantaban las manos al cielo, agradeciendo. Jope, que hacía apenas unos días lloraba la muerte de una de sus mujeres más queridas, ahora se convertía en un testimonio vivo del poder del Altísimo. Y en medio de todo ese asombro, una verdad se hacía clara. Dios había devuelto la vida a Tabita no solo por ella, sino por todos los que necesitaban creer que lo imposible aún es posible. El milagro se había revelado. La fe de una ciudad entera acababa de renacer. Mientras la emoción se desbordaba por todas las calles de Jope, la casa donde Tabita había sido restaurada se convirtió en un punto de encuentro para corazones que buscaban comprender lo que habían presenciado. Era imposible caminar unos pasos sin escuchar una voz diciendo: «El Señor lo hizo. Tabita vive». Y sin embargo, dentro de aquella misma casa, donde minutos atrás reinaba el llanto, ahora surgía una calma reverente, como si el aire estuviera impregnado de la presencia de Dios. Tabita se sentó en un banco de madera, sostenida por quienes la querían. Las viudas la observaban con una mezcla de ternura y asombro, como si temieran que, al parpadear, ella pudiera desvanecerse. Algunas aún sostenían las prendas que ella había cosido, sin poder soltarlas. Esas telas, antes símbolo de despedida, se habían convertido en testigos silenciosos de la victoria divina sobre la muerte. Pedro permanecía en un rincón de la sala, observando cada detalle con humildad. No necesitaba ser el centro de atención, no buscaba reconocimiento alguno. Él sabía quién era el autor del milagro, sabía quién había pronunciado la vida sobre Tabita, y en ese silencio reflexivo recordaba cada momento junto al Maestro, cada enseñanza, cada palabra que había sembrado en su corazón. Ahora veía esas palabras florecer en una casa sencilla, lejos de Jerusalén, lejos de las multitudes, en un lugar donde la fe se había convertido en el puente entre la tierra y el cielo. Las mujeres se acercaron a Pedro una vez más, no ya con lágrimas de lamento, sino con un agradecimiento que no podían poner en palabras. Él las escuchaba con serenidad, pero señalaba siempre hacia lo alto, recordándoles que la gloria pertenecía únicamente al Señor. Ese gesto repetido una y otra vez fortalecía aún más la fe de todos, porque no era el hombre quien había vencido a la muerte, sino el Dios que exalta a los humildes y escucha el clamor de los justos. Mientras tanto, la noticia seguía extendiéndose. Hombres llegaban desde el puerto, mujeres desde los mercados, familias enteras caminaban por las calles empedradas para verificar con sus propios ojos lo que habían oído.
Aquellos que habían perdido la esperanza la recuperaban al ver a Tabita de pie, con una paz luminosa en el rostro. Las dudas se rendían, los miedos retrocedían, lo divino había tocado lo humano, y todos podían sentirlo. En medio de esa multitud creciente, algunos empezaron a preguntarse por qué Dios había elegido a Tabita para mostrar su poder. Ella no era una líder política, no era una figura pública ni alguien que buscara atención. Pero justamente ahí estaba la enseñanza. Dios había soplado vida en una mujer que encarnaba la misericordia, una mujer cuyo legado no eran grandes discursos, sino actos pequeños, constantes y llenos de amor. La resurrección de Tabita era una declaración poderosa. Nada de lo que se hace en el nombre del Señor es insignificante. Mientras Jope seguía recibiendo a los que se acercaban para ver el milagro, Tabita observaba el rostro de cada persona con una sonrisa tranquila. Aunque no hablaba mucho, su mirada reflejaba una verdad profunda. La vida que había recibido de vuelta no le pertenecía. Era un don sagrado, un testimonio vivo de que el Dios que obra en silencio también sacude los fundamentos del mundo cuando quiere revelar su gloria. El día fue avanzando, y el sol comenzó a caer sobre las aguas del Mediterráneo, tiñendo el cielo con colores que parecían un eco del milagro vivido. Algunos se quedaron orando, otros siguieron contando lo ocurrido por toda la región. Y aunque el tiempo avanzaba, nadie quería marcharse de aquella casa, porque en ella aún se podía sentir el perfume de lo eterno. Tabita, rodeada de aquellos a quienes había amado, sabía que la historia no terminaba allí. Dios había abierto un nuevo capítulo para ella y para toda Jope. La noche comenzó a descender sobre Jope con una serenidad extraña, como si el cielo quisiera proteger aquel milagro recién revelado. Las primeras estrellas surgieron sobre el horizonte, reflejándose en las aguas tranquilas del puerto. A pesar de la hora, las calles seguían llenas. Nadie quería irse. Nadie quería perder ese sentimiento tan profundo que envolvía la ciudad. Era como si el Espíritu del Señor caminara entre ellos, despertando corazones adormecidos. En la casa donde Tabita había vuelto a la vida, la luz de las lámparas de aceite parpadeaba suavemente. El ambiente era cálido, casi íntimo, y las sombras se movían sobre las paredes como si acompañaran la historia que se estaba escribiendo. Tabita permanecía rodeada de personas que, una tras otra, se acercaban con respeto. Algunos querían tocar sus manos, otros simplemente verla respirar. Cada movimiento suyo parecía un recordatorio silencioso del poder divino. Las viudas, las mismas que horas antes habían lavado su cuerpo y preparado el lugar donde llorarían por ella, ahora no podían contener sus sonrisas. Sus lágrimas, esta vez de alegría, resbalaban sin vergüenza. Una de ellas sostenía una túnica que Tabita había cosido tiempo atrás. La acariciaba como si fuera un tesoro sagrado. En su mirada había gratitud, alivio y algo más profundo, una fe renovada. Pedro los observaba desde un costado. Se mantenía en actitud de oración, agradeciendo al Señor por haber manifestado su poder en aquel lugar. No era común presenciar un milagro así. Había visto a Jesús resucitar muertos, sí, pero ser instrumento de ese mismo poder era algo que sobrepasaba cualquier entendimiento humano. El apóstol levantó los ojos ligeramente, como quien reconoce que la gloria pertenece solo al Creador. En un rincón de la sala, un anciano se levantó con esfuerzo y se acercó a Tabita. Su rostro marcado por los años mostraba una emoción difícil de describir. Había sido beneficiado muchas veces por la generosidad de ella. Se inclinó lentamente y tomó sus manos entre las suyas. Nadie habló. No era necesario. A veces, el silencio contiene oraciones más profundas que las palabras. Tabita lo miró con dulzura. Aunque no recordaba con precisión el tránsito entre la muerte y la vida, sí comprendía que Dios la había devuelto con un propósito. Sentía su corazón latir con una nueva fuerza, una fuerza que no le pertenecía. Era como respirar luz. Desde afuera, comenzaron a llegar voces más fuertes. Eran personas que venían desde aldeas cercanas, atraídas por la noticia que se había extendido más rápido que el viento. La gente entraba con cuidado, sin querer interrumpir la solemnidad del momento. Algunos se quedaban parados en la puerta,
sin atreverse a avanzar, con miedo de profanar un acto tan sagrado. Otros se arrodillaban espontáneamente, movidos por una fe que renacía con vigor. Pedro, viendo la cantidad de personas reunidas, decidió hablar brevemente. No hizo un discurso elaborado, solo recordó lo que había visto y vivido junto a Cristo. Dijo que Jesús era el Señor de la vida y de la muerte, que su poder no estaba limitado por ninguna tumba, que su amor podía tocar incluso lo que los hombres daban por perdido. Sus palabras eran sencillas, pero cada frase caía sobre los corazones como agua fresca en tierra seca. Había silencio absoluto mientras hablaba. Incluso los niños, generalmente inquietos, permanecían quietos, como si comprendieran que algo celestial estaba siendo declarado. Cuando Pedro terminó, nadie aplaudió ni levantó la voz. Solo se escuchó un susurro de oraciones, murmullos de gratitud, respiraciones emocionadas. Afuera, el mar seguía golpeando suavemente las rocas, marcando un ritmo eterno. Y en aquella casa, iluminada por lámparas titilantes, un milagro respiraba junto a ellos. Tabita, viva, rodeada de amor, era la prueba de que Dios no había olvidado a su pueblo. La noche avanzaba, pero nadie sentía cansancio. Cuando la presencia de Dios toca un lugar, el tiempo deja de ser importante. Las horas avanzaron y la noche se volvió más profunda, pero la casa donde Tabita permanecía viva seguía irradiando una calidez que ninguna sombra podía apagar. Afuera, la ciudad comenzaba a calmarse. Muchos habían regresado a sus hogares, incapaces aún de asimilar plenamente lo que habían presenciado. Pero otros permanecían cerca, sentados en escalinatas y muros de piedra, hablando en voz baja sobre el milagro. Nadie quería alejarse. Nadie quería perder ese eco sagrado que aún vibraba en el ambiente. Dentro de la casa, Tabita descansaba. Después de tantas horas recibiendo gente, necesitaba un momento de silencio. Las lámparas seguían encendidas, pero la luz era suave, bañando su rostro con un brillo dorado. Las viudas habían salido hacia el comedor para preparar algo de alimento. Era su manera de expresar amor por quien tantas veces les había ofrecido lo mismo. En cada gesto se veía la unión de una comunidad que había descubierto, en un solo día, el poder transformador del Dios que levanta a los humildes. Pedro, sentado cerca de la ventana, observaba el cielo estrellado. El viento nocturno entraba por la abertura y movía suavemente los pliegues de su manto. Era una brisa fresca, casi susurrante, como si la creación misma estuviera celebrando en silencio lo que Dios había hecho. El apóstol meditaba en la responsabilidad que llevaba sobre sus hombros. Este milagro no era un final, era un inicio. Ahora Jope entera tenía los ojos abiertos, y donde los ojos se abren, la fe se despierta. Mientras pensaba en eso, una de las viudas se acercó para ofrecerle pan y agua. Pedro la agradeció con una sonrisa humilde. Siempre se admiraba de cómo Dios escogía lugares sencillos para revelar su gloria. No era en palacios ni entre reyes, era en casas de pescadores, en aldeas olvidadas, en puertos cubiertos de polvo. Así había sido con Jesús, y así seguía siendo. Tabita despertó lentamente. Al abrir los ojos, el silencio le pareció un abrazo sereno. Nunca había sentido su respiración tan profunda, tan llena de propósito. Se incorporó con cuidado, y al ver a Pedro cerca de la ventana, habló con una voz suave, casi un susurro, pero llena de vida. ¿Por qué Dios me devolvió? Pedro giró hacia ella. En su rostro había una mezcla de ternura y solemnidad. Porque tu vida aún tiene luz para entregar, respondió con sencillez. Porque tus obras hablan, y muchas almas conocerán al Señor a través de ti. No era una explicación elaborada, no era una respuesta que pretendiera descifrar todos los misterios del cielo, pero esas palabras tocaron profundamente el corazón de Tabita. Ella había dado su vida para servir, y ahora entendía que Dios la había levantado no solo para consolar a los que la amaban, sino para encender la fe de toda una región. La puerta se entreabrió y varias viudas entraron con pequeñas bandejas. Llevaban pan, aceite, hierbas aromáticas y frutas. Al ver que Tabita estaba despierta,
sus rostros se iluminaron de nuevo. Era imposible contener la alegría. Se acercaron para acomodar los mantos a su alrededor, cuidándola como quien cuida un tesoro recién descubierto. La ternura que fluía en ese momento no podía describirse con palabras. Había algo más profundo que afecto humano. Era la certeza de que estaban tocando un testimonio vivo de la mano de Dios. Una de ellas se inclinó hacia Tabita y le susurró: «El Señor escuchó nuestras lágrimas». La mujer resucitada tomó su mano, conmovida, porque era verdad. Dios había oído, Dios había respondido. Mientras compartían un pequeño alimento, una paz enorme se extendió por toda la casa. Cada movimiento era lento, cuidadoso, como si temieran romper aquel instante tan sagrado. Pedro comió con ellos, agradecido por aquella comunión sencilla, recordando las muchas veces en que Jesús había partido el pan con sus discípulos. Afuera, el cielo seguía estrellado. Dentro, la fe seguía creciendo. El milagro no había terminado de hablar. Acababa de comenzar a transformarlo todo. El amanecer comenzó a dibujar su primera línea de luz sobre el horizonte. La noche, tan cargada de quietud sagrada, empezó a retroceder lentamente mientras un resplandor dorado se extendía por las calles de Jope. El rumor del mar despertó con un ritmo más vivo, como si las olas celebraran silenciosamente lo que había ocurrido en aquella casa durante la noche. Las primeras aves comenzaron a cantar, y ese canto parecía anunciar que un día distinto estaba naciendo. Dentro de la casa, el ambiente seguía impregnado de una paz tan profunda que nadie deseaba romperla. Las lámparas se apagaban de una en una, dejando que la luz suave de la mañana tomara su lugar. Tabita, aún rodeada por las mujeres que la habían acompañado toda la vida, se incorporó despacio. No había cansancio en su expresión, había serenidad, había propósito. Las viudas la observaron con la misma mezcla de reverencia y cariño que habían sostenido desde el momento en que vieron sus ojos abrirse. Algunas secaban discretamente sus lágrimas. Otras simplemente sonreían mientras recogían las telas que Tabita había cosido. Cada prenda era un testimonio que ahora tenía un significado aún mayor. Ya no eran solo obras de misericordia, eran símbolos vivos de la intervención divina. Pedro se levantó antes de que el sol terminara de asomar. Había pasado la noche entera en aquella casa, no por obligación, sino porque entendía la importancia de acompañar a la comunidad en ese primer amanecer después del milagro. Su rostro mostraba un cansancio leve, pero también una fortaleza profunda, la fortaleza de quien ha visto la mano de Dios moverse de forma irresistible. Salió por un momento para contemplar el amanecer. El aire fresco rozó su piel, trayendo consigo el aroma del mar y el murmullo de la ciudad despertando. A pesar de la calma, Pedro sabía que aquel día marcaría un antes y un después para Jope. Lo que Dios había hecho no quedaría guardado en una sola casa. Se extendería como un río que desborda sus orillas y transforma todo lo que toca. Dentro, Tabita pidió ponerse de pie. Las mujeres la ayudaron con cuidado, no por temor a que algo pudiera fallar, sino por el deseo profundo de acompañarla en cada paso. Ella se levantó con firmeza. Sus ojos reflejaban una luz nueva, un brillo que la muerte no pudo apagar. Era una mirada llena de gratitud, como si cada objeto de la sala, cada rincón, cada prenda, cada rostro, le recordara cuán grande era el amor del Señor. Cuando Pedro regresó al interior, Tabita dio unos pasos hacia él. No hizo falta que hablara. Su presencia era el agradecimiento más puro. El apóstol inclinó la cabeza con humildad, reconociendo que la gloria era del Altísimo. Entonces, las viudas formaron un pequeño círculo alrededor de ellos, un gesto espontáneo que parecía querer proteger aquel momento. Una de ellas, con voz temblorosa, dijo: «Dios nos ha recordado quién es Él». Ese susurro resonó en la sala como una verdad que todos necesitaban escuchar. Era cierto, el milagro no era solo un acto de poder, era un acto de amor. Era una declaración divina de que la misericordia de Dios nunca llega tarde. Era una mano extendida sobre una comunidad que había llorado demasiado. A medida que la mañana avanzaba, la casa comenzó a llenarse nuevamente, no con el tumulto de la noche anterior, sino con una atmósfera diferente,
una mezcla de gratitud, contemplación y asombro silencioso. Las personas se acercaban despacio, como quien entra a un lugar santo. Observaban a Tabita con una mezcla de incredulidad y devoción, y muchos se arrodillaban sin decir palabra alguna. Pedro entendió entonces que su misión en Jope no había terminado. El milagro debía convertirse en mensaje. La resurrección de Tabita debía abrir puertas al Evangelio. La luz del día se colaba por las ventanas, iluminando el rostro de la mujer que había vuelto del silencio de la muerte. Y mientras el sol ascendía, también lo hacía la fe de un pueblo entero. El nuevo día apenas comenzaba, y lo que Dios revelaría aún estaba por desplegarse. El sol ya estaba completamente sobre Jope, bañando las calles con una claridad radiante que parecía envolverlo todo. Aunque era temprano, la ciudad vibraba con un movimiento inusual. Personas de distintos rincones se acercaban a la casa donde Tabita había sido restaurada, impulsadas por la noticia que había corrido como un río desbordado. No llegaban con curiosidad vacía, sino con una mezcla de reverencia y esperanza. Era como si todos entendieran, en lo más profundo del alma, que entrar en aquella casa era acercarse a un testimonio vivo del poder de Dios. Dentro, la atmósfera seguía siendo sagrada. Tabita estaba sentada, sosteniendo un manto que ella misma había tejido meses atrás. Sus dedos recorrían los hilos como quien vuelve a tocar un recuerdo que creía perdido. No había prisa en sus movimientos. Cada gesto suyo parecía agradecer silenciosamente el regalo de la vida. Las viudas la rodeaban como hijas que no querían separarse de la madre que habían recuperado. Pedro se mantenía cerca, observando con serenidad. Él sabía que la presencia de tanta gente traería preguntas, inquietudes, lágrimas y confesiones, y estaba preparado para ello. No porque tuviera todas las respuestas, sino porque confiaba en aquel que guía a los que buscan sinceramente. El primer grupo que entró aquella mañana traía rostros marcados por el esfuerzo de caminar desde aldeas lejanas. Habían salido antes del amanecer, impulsados por lo que consideraban un llamado del cielo. Cuando vieron a Tabita, algunos colocaron las manos sobre su pecho, como si su corazón necesitara asegurarse de no estar soñando. Otros se arrodillaron profundamente, tocando el suelo con la frente, abrumados por la emoción. Una mujer joven, con un bebé en brazos, se acercó temblando. Sus ojos estaban llenos de lágrimas que no sabía si contener o dejar caer. Se arrodilló frente a Tabita y dijo con voz quebrada: «Mi esposo perdió la fe, pero cuando oiga esto, volverá a creer». Tabita le tomó la mano con ternura. El llanto de la joven se convirtió en un suspiro de alivio. Había venido buscando consuelo y había encontrado esperanza. Pedro se acercó a ellos y habló con suavidad, sin elevar la voz. Recordó las palabras que había escuchado del Maestro tantas veces, que la fe del tamaño de un grano de mostaza podía mover montes, que el Padre Celestial escucha a los que claman desde lo profundo, que el Dios de Israel no está lejos de los que enfrentan dolor. Mientras hablaba, el ambiente se llenaba de una calma que solo puede nacer cuando las palabras vienen del Espíritu. A lo largo de la mañana, personas seguían entrando. Algunos traían aceite para ungir, otros traían alimentos, otros simplemente venían a escuchar. Cada encuentro con Tabita parecía tocar fibras que estaban adormecidas. La miraban y veían más que a una mujer. Veían una respuesta divina. Veían que la muerte no tiene la última palabra cuando el Señor decide actuar. En medio de toda esa conmoción sagrada, un anciano que caminaba con dificultad se acercó a Pedro. Sus ojos eran profundos, llenos de sabiduría y cicatrices de vida. Le dijo: «He visto muchas cosas en mis años, pero jamás esto. Este milagro no es solo para Jope, es para toda nuestra tierra. Dios nos está hablando y debemos escucharlo». Pedro inclinó la cabeza, reconociendo la verdad de aquellas palabras, porque no había resurrección sin propósito, no había intervención divina sin mensaje. El anciano continuó: «Cuéntanos, Pedro, ¿qué debemos hacer ahora?». El apóstol respiró hondo y respondió: «Crean en el Señor Jesús. Él es la vida, Él es la luz que las tinieblas no pueden apagar. Lo que han visto hoy es solo un reflejo de su poder».
un silencio reverente cubrió la sala. Todos sabían que lo que estaba ocurriendo allí no era un hecho aislado. Era una invitación del cielo. La resurrección de Tabita abría un nuevo camino, y Pedro estaba allí para guiar a todos hacia él. El mediodía llegó lentamente, derramando luz sobre los tejados de Jope. El bullicio del mercado seguía, pero ese día era distinto. El rumor del milagro había envuelto cada rincón. Los pescadores que volvían del mar hablaban entre sí. Los comerciantes, distraídos, olvidaban por momentos sus tareas. Incluso los niños, que solían correr sin detenerse, se quedaban en las esquinas escuchando a los adultos relatar lo sucedido una y otra vez. La ciudad entera se había convertido en un testigo viviente del poder de Dios. En la casa donde Tabita había sido resucitada, las horas transcurrían con un ritmo sereno, casi solemne. El flujo constante de personas que llegaban para ver, escuchar, orar o simplemente agradecer no cesaba. Sin embargo, la atmósfera seguía tranquila, como si una mano invisible ordenara cada movimiento en silencio. Las viudas continuaban recibiendo con cariño a quienes se acercaban. Sabían que muchos necesitaban compartir sus historias, llorar sus pérdidas y encontrar consuelo. Tabita escuchaba con paciencia. Aunque su voz era suave, cada palabra suya tenía un peso distinto. No hablaba desde la teoría ni desde discursos elaborados. Hablaba desde la experiencia de alguien que había estado más allá del velo y había regresado por voluntad divina. Y aunque no contaba detalles del misterio que había atravesado, su sola presencia daba esperanza a quienes se acercaban con el corazón desgastado. Una mujer mayor se aproximó temblorosa. Sus manos delgadas sostenían un manto que Tabita había cosido para ella años atrás. Se arrodilló despacio, sin poder contener el llanto. «Hija», susurró. «Yo ya no creía que Dios miraba hacia nosotros». Tabita, conmovida, se inclinó para levantarla con suavidad. «Dios nunca mira hacia otro lado», respondió con ternura. «Somos nosotros quienes a veces dejamos de ver su mano, pero Él sigue obrando, aún en el silencio». Aquella frase se quedó flotando en el ambiente, como un murmullo de verdad que se asentaba en el corazón de todos los presentes. Pedro, observando la escena, comprendió aún más la razón por la cual el Señor había elegido devolver la vida a Tabita. Ella no solo había sido levantada para demostrar poder, había sido levantada para restaurar fe, para recordar al pueblo que Dios sigue cerca, para encender de nuevo la esperanza en los corazones que se habían apagado. A medida que la tarde avanzaba, un grupo de hombres que había llegado desde una ciudad cercana pidió hablar con Pedro. Lo llevaron a un costado de la casa, donde podían conversar sin interrumpir a los demás. Eran comerciantes que viajaban constantemente por la región y conocían bien las aldeas vecinas. Sus rostros mostraban asombro, pero también una preocupación sincera. «Pedro», dijo uno de ellos, «en muchos lugares las personas han perdido la fe. Hay familias enteras que viven en dolor. Hay corazones endurecidos. Hay dudas que crecen como espinas. Pero este milagro puede cambiarlo todo. Necesitamos que la gente escuche lo que Dios ha hecho aquí. Danos palabras. Enséñanos cómo hablarles para que crean». Pedro los miró con una mezcla de compasión y responsabilidad. El milagro no era solo para Jope, era para todos los que vivían en sombra. «No hablen de mí», respondió. «No hablen siquiera de Tabita como si fuera una prodigiosa. Hablen de Jesús. Hablen del Señor que venció a la muerte. Digan que Él sigue vivo, que sigue obrando, que su mano no se ha acortado. Cuéntenles que Dios mira, escucha y responde, aun cuando creemos que el cielo está callado». Los hombres asintieron con lágrimas contenidas. Salieron de la casa con una determinación nueva, como si el milagro les hubiera dado un encargo divino. El sol comenzó a inclinarse lentamente hacia el oeste, bañando Jope con tonos dorados y cálidos. La ciudad estaba en movimiento, pero su corazón latía al ritmo de un mismo testimonio. Dios había visitado a su pueblo, y ese día, la fe empezó a extenderse más allá de los límites del puerto, como un río que nadie podía detener. La tarde avanzaba lentamente y la luz del sol comenzaba a tornarse más suave,
tiñendo las paredes de las casas con tonos cálidos que parecían envolverlo todo en un abrazo de tranquilidad. Pero dentro de la casa donde Tabita había sido levantada, esa calma tenía un significado más profundo. Era la paz que sigue a un milagro, la serenidad que queda cuando el corazón ha sido testigo de algo que supera toda comprensión humana. Tabita se encontraba ahora junto a una ventana, observando el movimiento de la ciudad. La brisa del mar levantaba suavemente algunos mechones de su cabello, y sus ojos brillaban con una luz nueva, como si aún llevaran consigo un reflejo del lugar de donde había regresado. A su alrededor, las viudas seguían en actitud servicial, no por obligación, sino por gratitud. Cada una quería estar cerca de ella, como si la vida que Dios le había devuelto derramara calor sobre todos los que la rodeaban. A medida que el sol descendía, más personas se acercaban. Entre ellos venían enfermos, ancianos debilitados, jóvenes cargados de dudas, incluso niños que caminaban tomados de la mano de sus padres. Nadie quería perder la oportunidad de ver a la mujer que Dios había resucitado. Y aunque algunos venían por curiosidad, la mayoría llegaba con el corazón abierto, anhelando recibir una palabra que les devolviera la esperanza. Pedro, viendo la multitud, salió al patio para hablarles. No había un estrado, ni un púlpito, ni un espacio preparado. Tan solo una pequeña área donde podían escucharlo. Pero cuando un apóstol del Señor hablaba, el lugar se transformaba. El murmullo disminuyó y un silencio profundo se apoderó del ambiente. «Hermanos», comenzó Pedro, con una voz suave pero firme, «lo que han visto aquí no es obra de un hombre, no es magia, no es ilusión, es el poder del Dios vivo». Un murmullo de asentimiento recorrió la multitud. «El mismo Jesús que entregó su vida por nosotros», continuó, «el mismo que venció la muerte y se levantó del sepulcro, ha extendido su mano hoy para mostrarnos que Él sigue siendo la vida y que nada puede detener su voluntad, ni la enfermedad, ni la muerte, ni la oscuridad». Mientras hablaba, Tabita se mantuvo en la entrada de la casa, escuchando con atención. Sus ojos recorrían los rostros de todos los presentes, y en cada uno de ellos podía ver la necesidad, la búsqueda, el anhelo profundo de encontrar una respuesta. Cuando algunos se dieron cuenta de que ella estaba de pie allí, la multitud entera se conmovió. No hubo gritos ni euforia, solo un profundo respeto, como si estuvieran viendo un milagro respirar. Pedro extendió su mano hacia ella. «Esta mujer», dijo, «es testimonio de que Dios mira las obras hechas con amor. Su misericordia no pasa desapercibida ante el cielo, y cuando Él decide actuar, lo hace para fortalecer la fe de todos nosotros». Al escuchar aquello, un hombre del público levantó la voz, con timidez pero lleno de emoción. ¿Por qué Dios la escogió a ella? Pedro se tomó un breve instante antes de responder. Sus ojos se dirigieron a Tabita, que en ese momento inclinaba ligeramente la cabeza. «Porque ella vivía para servir», contestó el apóstol, «porque su vida era una ofrenda diaria. Y porque quienes dan vida a otros reciben vida del cielo. Su resurrección no es solo un regalo para ella, es un mensaje para todos nosotros». Aquel mensaje cayó sobre los corazones como un rocío suave. Algunos comenzaron a llorar, no de tristeza, sino de alivio. Otros levantaron las manos en señal de adoración. La presencia del Señor era palpable. Tabita, conmovida, se acercó un poco más. Su voz, aunque baja, alcanzó a muchos. «Yo solo hacía lo que estaba a mi alcance», dijo. «Pero ahora entiendo que Dios puede tomar lo pequeño y hacerlo eterno». Esas palabras encendieron un suspiro colectivo. La tarde seguía avanzando, pero dentro de esos muros comenzaba una nueva aurora espiritual. Jope ya no sería la misma. El milagro había marcado su historia para siempre. El sol comenzaba a ocultarse detrás del horizonte, y el cielo adoptaba tonos profundos de púrpura y oro. La luz del día se desvanecía poco a poco, pero algo en el ambiente indicaba que la verdadera claridad estaba a punto de revelarse. Era como si el cielo mismo esperara, conteniendo el aliento. Jope entera se encontraba en un estado de vigilia espiritual. Nadie quería marcharse. Nadie quería perder el siguiente paso de un acontecimiento tan sagrado. Dentro de la casa, Tabita permanecía de pie,
rodeada por las viudas y discípulos. No era la misma mujer que habían llorado. Había en ella una suavidad luminosa, una quietud profunda, una calma que parecía provenir de un lugar más alto que cualquier explicación humana. Cuando levantaba la mirada, quienes la observaban sentían un estremecimiento interno, como si aquella mujer hubiese tocado el misterio de Dios y hubiese regresado con algo de ese misterio impregnado en su ser. Pedro, de pie cerca del umbral, sentía que el Espíritu los guiaba hacia un momento decisivo. No era solo el final de un día lleno de milagro, era el comienzo de algo que transformaría vidas para siempre. La Biblia dice, en Hechos capítulo 9, versículo 42, que muchos creyeron en el Señor por causa de lo sucedido, pero Pedro sabía que aún había corazones que necesitaban escuchar con claridad la voz del cielo. El patio se llenó con quienes no habían logrado entrar en la casa durante el día. La multitud se extendía hasta la calle, iluminada apenas por antorchas y lámparas. Las sombras oscilaban, proyectando un ambiente que parecía mezclar lo terrenal y lo eterno. El silencio, aunque lleno de personas, era profundo. Las olas golpeaban suavemente las rocas, como un eco constante del Creador. Entonces, Pedro levantó su mano y la multitud se aquietó por completo. «Hermanos», comenzó con voz firme, pero tan suave como el viento del mar, «lo que Dios ha hecho hoy no es solo para que lo contemplemos, es para que lo entendamos». Las personas se inclinaron hacia adelante, deseosas de escuchar. «Muchos de ustedes», continuó, «han visto la muerte de cerca, han llorado pérdidas, han sentido que la oscuridad era más grande que la luz, han creído que el Señor estaba lejos. Pero hoy, Dios nos ha recordado algo que jamás debemos olvidar. Él permanece, Él escucha, Él responde». Los ojos de todos se dirigieron involuntariamente hacia Tabita. Ella no habló, no era necesario. Su sola existencia, de pie allí, respirando, era la afirmación más poderosa de lo que Pedro decía. El apóstol siguió. En el libro de Salmos capítulo 30, versículo 5, está escrito: «Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría». Muchos de ustedes han vivido noches largas, noches de dolor, de dudas, de soledad. Pero hoy, en esta casa, el Señor nos ha mostrado que su luz puede romper cualquier amanecer oscuro. Las palabras cayeron sobre la multitud como ondas de consuelo. Algunos comenzaron a llorar en silencio, otros levantaron las manos con temblor. La presencia del Espíritu era palpable, como un manto sagrado que cubría a cada persona. Pedro se acercó a Tabita, y la mujer dio un pequeño paso hacia la multitud. La lámpara cercana iluminó su rostro, revelando una paz que solo puede nacer de un encuentro con lo eterno. «Dios me levantó», dijo ella, con una voz tan suave que aún así pareció llenar todo el patio, «para que ustedes recuerden que Él sigue siendo fiel. Nada de lo que hacen en su nombre es olvidado. Ninguna lágrima se pierde, ningún acto de amor se desperdicia». Un suspiro colectivo recorrió la gente. Era el sonido de corazones que despertaban. «El mismo Señor que me devolvió la vida», añadió Tabita, «puede restaurar lo que ustedes creen que está muerto, su fe, su familia, su esperanza. Nada está lejos de su mano». Fue entonces cuando una mujer joven cayó de rodillas y exclamó: «Señor, restaura mi vida como restauraste la suya», y su clamor se convirtió en un eco entre muchos. En ese instante, la noche dejó de ser noche, la oscuridad se volvió luz. El milagro de Tabita se transformaba en un despertar espiritual para toda Jope. El clímax se iniciaba. La fe estaba a punto de encenderse como un fuego santo sobre la ciudad. La noche avanzaba, pero nadie sentía cansancio. Era como si el tiempo hubiera dejado de correr. El aire estaba impregnado de un calor suave, no físico, sino espiritual, como si una llama invisible se hubiese encendido sobre el corazón de cada persona reunida allí. Lo que había comenzado como un milagro dentro de una casa, ahora se expandía como un río vivo, tocando la ciudad entera. Tabita permanecía de pie junto a Pedro, su figura iluminada por la luz temblorosa de las lámparas.
Pero lo que brillaba más no era la luz exterior, sino la que emanaba de su interior. Era una serenidad imposible de imitar, una paz que solo puede nacer cuando una vida toca el borde de lo eterno y vuelve por la voluntad de Dios. Cada vez que su mirada se encontraba con la de alguien del pueblo, ese alguien sentía una especie de temblor dulce, como si el alma recordara que aún había esperanza donde antes solo había sombras. Pedro levantó las manos, invitando al silencio nuevamente. «Hermanos», dijo con voz profunda, «no se asombren como si esto fuera algo extraño. El Dios que levantó a Jesús de entre los muertos sigue siendo el mismo. Él no cambia, Él no se aleja, Él no abandona a quienes confían en su nombre». Un murmullo de reverencia recorrió la multitud. Algunos inclinaban la cabeza, otros alzaban los ojos al cielo, otros lloraban en silencio, sin poder contener la emoción. Pedro continuó: «El Señor nos ha mostrado hoy que su poder no pertenece al pasado. Su poder es para ahora, para las heridas que llevas en tu alma, para los temores que nadie conoce, para esas áreas de tu vida que crees que ya no tienen solución». Un hombre, con el rostro marcado por años de desánimo, dejó escapar un sollozo. Una mujer cubrió su boca con las manos, temblando. Un anciano cerró los ojos con fuerza, como si finalmente soltara un peso que había cargado por décadas. La presencia de Dios estaba allí, palpable, viva, respirando entre ellos. Entonces Pedro dio un paso hacia Tabita y le pidió que hablara al pueblo. Ella asintió suavemente y avanzó hasta quedar frente a todos. El silencio se volvió aún más profundo. Hasta el mar pareció detener su murmullo. «Hermanos», comenzó Tabita con una voz suave, pero firme, «yo no sé explicar lo que ocurrió en el lugar al que fui. No sé describir ese silencio. No sé poner en palabras lo que sentí cuando la vida volvió a mí. Pero sí sé esto: Dios me devolvió para recordarles algo que nunca deben olvidar». Los ojos de todos se clavaron en ella. «El amor que ustedes han visto en mí», continuó, «no era mío, no era mi fuerza, no era mi bondad, era la misericordia de Dios fluyendo a través de mis manos. Él ve cada acto, cada lágrima, cada servicio que ustedes han ofrecido, incluso cuando nadie más lo vio. Nada se pierde delante de Él». Un suspiro colectivo recorrió la multitud. Algunos cayeron de rodillas, otros levantaron los brazos al cielo. Tabita siguió hablando, y su voz parecía envolverlos como un manto cálido. «Muchos de ustedes sienten que han estado viviendo en un lugar oscuro, que su fe se ha debilitado, que sus corazones se han endurecido por el dolor. Pero escuchen bien, el mismo Dios que me levantó puede levantarles a ustedes. Lo que está quebrado puede ser restaurado. Lo que está muerto puede volver a vivir». Un hombre, antes rígido y silencioso, comenzó a llorar abiertamente. Una niña abrazó a su madre con fuerza, como si entendiera que algo sagrado estaba sucediendo. El cielo parecía inclinarse sobre ellos. Pedro, emocionado, levantó la voz una vez más. «Crean, crean en el Señor Jesús. Él es la vida. Él es la luz que ninguna tiniebla puede apagar». Las palabras resonaron como un trueno suave, un eco que se repetía en cada corazón. La multitud se unió en un clamor unánime, no ensayado, no dirigido, sino espontáneo, nacido del Espíritu. «Señor, restaura nuestra fe, restaura nuestras vidas, despiértanos como despertaste a Tabita». Era como si una ola de renuevo espiritual descendiera sobre toda Jope. Un fuego santo se encendió, y en medio de aquella multitud transformada, Tabita respiraba la vida que Dios le había devuelto, mientras la noche se llenaba de luz. La multitud permaneció reunida largo tiempo después del clamor que había llenado la noche. Nadie quería marcharse. Nadie deseaba perder aquel soplo del cielo que se había derramado sobre Jope. Era como si cada persona entendiera, incluso sin palabras, que había sido testigo de algo eterno, algo que no podía explicarse, pero que transformaba profundamente el interior. Las lámparas seguían encendidas, iluminando rostros húmedos por las lágrimas, miradas renovadas, corazones que parecían más livianos. A lo lejos, el mar seguía murmurando con un ritmo suave,
pero ahora ese sonido parecía armonizar con la paz que descendía sobre la ciudad. Todo estaba quieto, reverente, como si la noche misma adorara. Tabita permanecía cerca de la entrada, acompañada por las viudas que la habían amado y que ahora la miraban como si la vida les hubiera sido devuelta también a ellas. Algunas sostenían las prendas que Tabita había hecho, no como reliquias, sino como recordatorios vivos de la misericordia de Dios. Cada hilo, cada puntada, cada detalle era un eco del amor que había marcado su vida antes de morir, y que ahora, resucitada, brillaba aún más. Algunos corazones, sin embargo, no estaban simplemente emocionados, estaban quebrantados. Personas que habían ocultado sus heridas por años sentían que no podían dejar pasar aquel momento sin abrir su alma. Uno de ellos era un hombre de mirada cansada que se adelantó entre la multitud. Su voz temblaba cuando habló. «Pedro», dijo con la garganta cerrada, yo perdí a mi hijo hace años. Nunca pude entender por qué Dios permitió eso. Mi fe murió con él. Pero esta noche siento que algo dentro de mí ha despertado otra vez». Pedro se acercó con compasión. No ofreció respuestas simples, ni palabras vacías. «El Señor conoce tu dolor», respondió con suavidad. Él no es indiferente. Él lloró en Betania cuando vio llorar a los que amaba. Y así como trajo vida donde había muerte, también puede restaurar tu corazón. El hombre cayó de rodillas llorando, y varios a su alrededor se inclinaron con él. Era un momento de sanidad, no del cuerpo, sino del alma. Una resurrección interior que comenzaba a extenderse entre muchos. Otra mujer dio un paso adelante. Sus ojos estaban enrojecidos, pero llenos de un brillo nuevo. «Yo vivía con rabia», confesó. «Rabia contra Dios, contra mi familia, contra mí misma. Pero al ver a Tabita, al ver cómo el Señor la levantó, ya no puedo seguir cargando esa amargura. Quiero dejarla aquí. Quiero empezar de nuevo». Las palabras caerían como una ofrenda. Y Pedro, movido por el Espíritu, dijo: «Hoy es el día en que muchos de ustedes dejarán aquello que los ha oprimido por años. Hoy es el día en que Dios no solo levantó a Tabita, sino que levantará su fe, su esperanza, su corazón». La multitud respondió con un murmullo de oraciones, algunas en voz alta, otras en silencio profundo. Lo que ocurría allí no era una reunión común. Era un despertar, era una renovación. Entre la gente, un joven se acercó tímidamente a Tabita. Sus manos temblaban, pero su voz, aunque baja, estaba llena de sinceridad. «Yo también quiero vivir como usted vivía. Quiero que mi vida sea para servir, no para mí. ¿Cree que Dios puede usarme así?» Tabita lo miró con ternura, como si viera en él el comienzo de una historia preciosa que aún no había sido escrita. «Dios puede usar cualquier corazón que esté dispuesto a amar», respondió. «No importa cuán pequeño te sientas. Él ama hacer grandes cosas con lo que el mundo llama pequeño». Esa frase encendió algo en muchos. Era como un hilo de fuego que tocaba un corazón tras otro. Al mirar a su alrededor, Pedro percibió que el milagro no se limitaba al cuerpo de Tabita. Era un milagro que había descendido sobre un pueblo entero. Y entendió que el Señor estaba iniciando un movimiento espiritual que transformaría no solo Jope, sino las ciudades alrededor. Ese milagro era una semilla, una chispa de avivamiento. La noche, aunque avanzada, no se volvía oscura. Había una luz distinta, suave, bendita, que parecía flotar sobre todos. La vida había vencido y la fe estaba renaciendo, una persona a la vez. La madrugada comenzaba a insinuarse en el horizonte. Un tenue resplandor plateado se mezclaba con los últimos tonos oscuros de la noche, mientras el canto de algunas aves anunciaba que un nuevo día se acercaba. Pero en Jope, nadie pensaba en dormir. La ciudad seguía congregada en torno a la casa de Tabita, envuelta en una atmósfera tan sagrada que era imposible alejarse de allí sin sentir que algo dentro del alma quedaría incompleto. Los que aún permanecían en el patio y en las calles cercanas conversaban en voz baja. No querían opacar el silencio reverente que seguía flotando sobre todos. Sin embargo, ahora no hablaban de temor ni de incertidumbre.
Hablaban de fe, de esperanza, de cómo Dios había tocado a su pueblo de una manera que marcaría generaciones. Dentro de la casa, Tabita intentaba comprender la magnitud de lo que Dios había hecho. Aunque su rostro estaba sereno, su corazón estaba lleno de un profundo asombro. No tenía recuerdos claros del lugar al que había ido cuando su espíritu partió, pero sí conservaba una certeza inquebrantable. El amor de Dios la había envuelto y la había traído de regreso con un propósito que aún estaba siendo revelado. Las viudas, siempre cerca de ella, la acompañaban con una mezcla de ternura y respeto. Para ellas, Tabita no era solo una amiga, era un faro, un ejemplo de generosidad viva, y ahora, después del milagro, su presencia se había convertido en una manifestación del cariño eterno del Señor hacia los humildes. Pedro, sentado en un rincón de la casa, meditaba en silencio. Cada resurrección que había visto, ya fuera por las manos de Jesús o por la obra del Espíritu, había transformado profundamente su corazón. Pero esta tenía un matiz distinto. No había ocurrido en medio de multitudes, como la hija de Jairo. No había sido proclamada por toda Jerusalén. Había sucedido en un puerto humilde, entre gente sencilla, en una casa llena de telas y lágrimas. Allí, donde muchos creerían que Dios no mira, Él había hecho descender su gloria. Un niño pequeño entró tímidamente en la casa. Su madre lo había enviado para ver si Tabita necesitaba algo. El niño la observó con los ojos muy abiertos, como si contemplara a un ángel. Tabita le sonrió con dulzura y se inclinó hacia él. «¿Cómo te llamas?», preguntó ella. «Samuel», respondió el niño, intentando no parpadear. «¿Vienes a ayudarme?». El niño asintió, y Tabita tomó su mano. Ese gesto, simple pero lleno de ternura, hizo que el niño sonriera con un brillo que iluminó toda la sala. Era como si el milagro hubiera encendido un deseo de servir en corazones que jamás habían pensado en eso antes. El pequeño salió corriendo para informar a su madre que Tabita estaba bien, y su voz llenó la calle. «¡Ella está viva! ¡Tabita está viva!». Ese grito inocente se expandió entre las personas que seguían afuera, pero esta vez no como un clamor desesperado, sino como un canto lleno de esperanza. Algunos levantaron los brazos, otros oraron en silencio. Era imposible no sentir emoción ante la escena. Una mujer, que llevaba horas observando desde la distancia, finalmente se acercó a Pedro. Su rostro mostraba señales de fatiga, como alguien que había atravesado un largo desierto emocional. «Pedro», dijo con voz baja, «durante años creí que Dios no me veía. Pensé que mis oraciones se perdían en el viento. Pero lo que he visto aquí, lo que he sentido esta noche, me hizo entender que Él nunca se fue». Pedro la miró con compasión. «El Señor siempre estuvo contigo», respondió. «A veces creemos que Dios está en silencio, pero Él trabaja en lo profundo, en lo que no vemos. Hoy Él te lo recordó». La mujer comenzó a llorar, pero ya no eran lágrimas de angustia, eran de alivio, eran de alguien que finalmente soltaba todo el peso que llevaba. El cielo, cada vez más claro, anunciaba el fin de la noche, pero para el pueblo de Jope, la madrugada no simbolizaba el final de un milagro, sino el inicio de una nueva vida espiritual. Y en la casa de Tabita, mientras la luz del amanecer comenzaba a entrar, todos entendieron que Dios había escrito algo más grande que una resurrección. Había resucitado la fe de un pueblo entero. El amanecer se afianzó lentamente sobre Jope, derramando un resplandor dorado que parecía limpiar los últimos rastros de la noche. Las sombras retrocedieron suavemente mientras la ciudad despertaba a un día que no sería como los demás. La historia del milagro se había extendido con tanta fuerza que incluso los pescadores que regresaban desde alta mar traían consigo versiones de lo ocurrido, escuchadas entre olas y rumores. Era como si el mar mismo hubiese llevado la noticia más lejos de lo que cualquier hombre podría llevarla. En la casa donde Tabita permanecía, la luz del amanecer iluminaba los rostros que aún seguían allí. Muchos habían pasado la noche velando, no por obligación, sino por un deseo profundo de permanecer cerca de la presencia de Dios. Las viudas preparaban pan y aceite, caminando con una ligereza que no habían sentido desde hacía mucho tiempo.
La tristeza que antes pesaba sobre ellas parecía haber desaparecido, sustituida por una alegría tranquila, una sensación de que el cielo había tocado la tierra. Tabita, sentada cerca de la mesa, recibía el calor de la luz que se filtraba por la ventana. Sus manos descansaban sobre su regazo, y cada cierto tiempo las levantaba para tocar alguna de las prendas que había cosido, como si quisiera recordar la vida que había dejado atrás, y abrazar con gratitud la vida que Dios le había devuelto. No había orgullo en su rostro, no había ansiedad, solo una humildad profunda, una conciencia clara de que cada segundo que respiraba era un regalo del cielo. Pedro permanecía apoyado en una columna, observando todo con mirada reflexiva. El apóstol entendía que lo que había ocurrido allí no podía quedarse únicamente en aquel hogar. El milagro no tenía la intención de encerrarse en las paredes de una casa, por más sagrada que esa casa se hubiera vuelto. El milagro debía expandirse, debía moverse como un viento espiritual que atravesara fronteras y corazones. Y él, como enviado del Señor, debía discernir los próximos pasos. Un grupo de discípulos se acercó entonces a Pedro. Sus rostros estaban encendidos por el fervor que había nacido durante la noche. «Pedro», dijo uno de ellos, «muchas personas están preguntando si enseñaremos más. Quieren escuchar sobre Jesús. Quieren comprender lo que Dios hizo aquí. Dicen», añadió otro, «que este milagro es como una llama que se encendió y si no la cuidamos puede extinguirse. Pero si la alimentamos, podría avivar el corazón de toda la región». Pedro sonrió, con la sabiduría de quien ya había visto cómo el Espíritu de Dios se movía como fuego vivo desde el día de Pentecostés. «El Señor ya comenzó la obra», respondió. «Nosotros debemos obedecer y continuar lo que Él está haciendo». Las viudas, escuchando aquellas palabras, se acercaron también. Una de ellas habló con una sinceridad que hizo temblar de emoción a todos los presentes. «Pedro, antes vivíamos en silencio. Cumplíamos nuestras tareas, llorábamos nuestras pérdidas y seguíamos adelante en secreto, con el dolor escondido. Pero ahora sentimos que Dios nos miró. Nosotras también queremos aprender, queremos servir, queremos hablar de lo que el Señor hizo». Tabita las miró con ternura, reconociendo en sus ojos el deseo que había marcado su propia vida. Caminó hacia ellas con pasos suaves y tomó sus manos. «Todas ustedes tienen algo que Dios puede usar», dijo con voz serena. «Todas. No importa si son viudas, jóvenes o ancianas. Dios mira el corazón. Él no busca lo que el mundo llama grande. Él toma lo pequeño y lo hace eterno». Sus palabras cayeron como lluvia dulce sobre corazones sedientos. Algunas de las viudas comenzaron a llorar. Otras asintieron con fuerza, como si por primera vez entendieran que Dios también las había llamado. Pedro sintió que ese momento no era casual, era intencional. El Espíritu estaba levantando una comunidad que serviría como luz en las tinieblas. El apóstol levantó las manos e invitó a todos a unirse en oración. No fue una oración larga ni llena de discursos, sino una súplica humilde. «Señor», dijo Pedro, «tú abriste los ojos de Tabita para recordarnos que sigues vivo. Abre ahora los ojos de esta ciudad, despierta corazones, enciende la fe, que lo que comenzó aquí se extienda más allá de lo que podemos imaginar. Amén». Un silencio profundo siguió a la oración, pero era un silencio lleno de propósito, lleno de expectación. Todos sabían que lo que había sucedido en aquella casa era solo el principio. El milagro de Tabita no había terminado de hablar. El sol ascendía con fuerza sobre Jope, iluminando cada rincón de la ciudad con un resplandor cálido y limpio. Las calles, que horas atrás estaban llenas de lágrimas y súplicas, ahora se llenaban de conversaciones fervorosas. Personas que nunca se habían detenido a hablar entre sí compartían sus historias, sus miedos, sus dudas y ahora sus renovadas esperanzas. Había un sentido de unidad extraño y hermoso, nacido de la certeza de que Dios había visitado su pueblo. Dentro de la casa de Tabita, la luz del día entraba como un río suave, tocando el suelo de piedra, las telas colgadas, los rostros tranquilos. El ambiente seguía impregnado de reverencia, pero ahora también de propósito.
no era solo el lugar donde un milagro había ocurrido, era un punto de partida, una semilla que el Señor había plantado para algo mayor. Tabita caminaba con calma entre las mujeres que la rodeaban. Algunas de ellas habían pasado noches enteras llorando sus pérdidas. Otras habían guardado silencio por años, creyendo que Dios jamás volvería a mirar su situación. Pero ahora, mientras la seguían con la mirada, sentían que su propia historia también podía cambiar, que lo que estaba muerto en su interior podía volver a respirar. Una de las viudas, de rostro marcado por arrugas profundas, se acercó a Tabita con un manto viejo entre las manos. Sus ojos estaban humedecidos. «Este manto lo hiciste para mí cuando mi esposo murió», dijo su voz temblando. «Yo ya no esperaba nada de la vida, pero hoy siento que Dios me está hablando de nuevo». Tabita tomó el manto y lo acarició con ternura, como si cada hilo contuviera un recuerdo. Luego levantó la mirada y respondió: «Dios nunca dejó de hablarte. Solo estaba esperando este momento para que pudieras oírlo de nuevo». Aquella frase cayó sobre la mujer como un bálsamo, y ella comenzó a llorar, esta vez de alivio. Otras viudas se acercaron para abrazarla. La casa se convertía, minuto a minuto, en un santuario donde los corazones heridos comenzaban a sanar. En el patio, mientras la brisa marina corría entre las antorchas aún encendidas, Pedro conversaba con un pequeño grupo de hombres que habían llegado desde ciudades lejanas. Querían saber cómo seguir adelante, cómo enseñar a sus familias lo que habían visto, cómo convertir este milagro en un faro para otros pueblos. Pedro les habló con calma. El Señor obra en silencio y en poder. Lo que han visto aquí no es un fin, sino un inicio. No anuncien solamente el milagro, anuncien al Dios del milagro. No hablen de lo extraordinario sin recordar lo esencial. Jesús sigue vivo. Jesús sigue llamando. Jesús sigue transformando corazones. Los hombres asintieron con fuerza. Aquellas palabras encendían algo dentro de ellos, como brasas listas para convertirse en fuego. En otro rincón, una joven se acercó con timidez a Tabita. Su voz era casi un susurro. Si Dios pudo devolverle la vida, ¿cree que Él pueda devolverme la alegría? Hace tanto tiempo que no sé lo que significa sonreír. Tabita tomó sus manos y las sostuvo con firmeza. El Dios que levanta cuerpos, también levanta almas, respondió. La alegría no está perdida, solo está esperando que la dejes entrar de nuevo. La joven cerró los ojos, dejando que esas palabras penetraran en lo más profundo de su corazón. El ambiente estaba cargado de algo sobrenatural, pero también profundamente humano. Era como si Dios estuviera reconstruyendo vidas pieza por pieza, usando el milagro de Tabita como punto de luz para cada alma que se acercaba. Pedro finalmente entró en la casa y observó a todos los presentes. Vio lágrimas transformadas en sonrisa. Vio miradas antes apagadas, ahora llenas de vida. Vio manos antes temblorosas, ahora levantadas en gratitud. Y comprendió que el Señor estaba escribiendo un capítulo nuevo para Jope. Dios está haciendo algo grande aquí, dijo en voz baja, casi para sí mismo. Pero Tabita, escuchando desde la distancia, respondió con suavidad, no solo en Jope, también dentro de nosotros. La luz del mediodía llenaba el hogar y la sensación era clara. El milagro había trascendido el cuerpo resucitado. Dios estaba resucitando vidas enteras. El sol comenzaba a inclinarse hacia el oeste, tiñendo Jope con tonos cálidos de oro y ámbar. Aunque el día había avanzado, la intensidad espiritual no había disminuido. Era como si las horas se hubieran detenido desde el momento en que la vida retornó al cuerpo de Tabita. La casa seguía siendo un punto de encuentro, un refugio para quienes buscaban una palabra que les devolviera la esperanza, un lugar donde el silencio y la fe caminaban de la mano. Tabita se movía con serenidad entre los presentes. Su presencia evocaba paz. Cada gesto suyo tenía una suavidad que tocaba el corazón de quien estuviera cerca. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía, sus palabras parecían encender luz en los rincones oscuros del alma de las personas. A cada paso, un rostro se iluminaba. A cada mirada, un corazón encontraba consuelo. Las viudas, que antes estaban sumidas en duelo,
Ahora se sentían como si hubieran sido levantadas también. Sus lágrimas ya no eran de dolor, sino de gratitud. Caminaban con nuevos bríos, como si los años pesados que cargaban sobre los hombros hubieran sido removidos por una mano invisible. La alegría respiraba en su interior, y en sus conversaciones, llenas de fervor, se escuchaban frases como Dios nos vio, Él no nos olvidó, su misericordia sigue viva. Pedro, observando toda aquella transformación, sentía en su espíritu la confirmación de algo que venía creciendo desde el inicio del milagro. Dios estaba plantando un movimiento nuevo. Lo que había comenzado con lágrimas y silencio se convertía ahora en una corriente de fe que podría extenderse mucho más allá de los muros de aquella casa. Mientras meditaba, un grupo de jóvenes se acercó a él. Sus rostros mostraban entusiasmo, pero también un anhelo profundo. Pedro, dijo uno de ellos, hemos decidido que queremos seguir al Señor con todo nuestro corazón. Queremos aprender más. Queremos servir. No sabemos cómo empezar, pero sentimos que Dios nos ha llamado hoy. Pedro los miró con ternura, recordando sus propios primeros días junto a Jesús, cuando todo era nuevo y el corazón ardía con fuego santo. El Señor los ha estado llamando desde antes de que se dieran cuenta, respondió. Hoy simplemente han oído su voz con claridad. Estén dispuestos. Caminen en humildad. Amen con sinceridad, y Él hará el resto. Los jóvenes se inclinaron respetuosamente, con lágrimas contenidas. Sabían que ese día era un punto de inflexión en sus vidas. En otro rincón de la casa, una anciana que no había hablado en todo el día pidió ver a Tabita. Caminaba con lentitud, apoyada en un bastón, y sus ojos reflejaban años de dolor. Al llegar frente a la mujer resucitada, tomó aire y dijo con voz quebrada: Mi hija murió hace muchos años, y desde entonces he tenido miedo de Dios, miedo de pedir, miedo de creer, miedo de sentir esperanza. Pero hoy, al verte respirar, siento que mi corazón quiere volver a confiar. ¿Crees que Él aún me escucha? Tabita tomó sus manos con dulzura. Sus dedos cálidos envolvieron las manos frágiles de la anciana como si las protegieran del frío que la vida había dejado en ella. Dios no te ha dejado ni un solo día, respondió con voz suave. Él estuvo contigo en tu dolor, aunque no pudiste sentirlo. Y hoy te dice que vuelvas a confiar. Él te escucha. Siempre. La anciana comenzó a llorar en silencio, mientras Tabita apoyaba su frente contra la suya en un gesto lleno de consuelo. Fue como si, en ese pequeño gesto, Dios mismo hubiera tocado el corazón de aquella mujer marcada por el sufrimiento. Pedro, observando la escena desde la distancia, comprendió que el milagro había alcanzado su propósito más profundo. No solo demostrar el poder de Dios, sino revelar su amor, su cercanía y su compasión. La luz del atardecer entraba por la ventana y se posaba sobre Tabita como un manto dorado. Era un recordatorio silencioso de que Dios había devuelto la vida no solo para ella, sino para todos los que necesitaban recordar que el cielo aún se abre y que la misericordia nunca llega tarde. El día tocaba a su fin, pero el propósito de Dios apenas comenzaba a desplegarse. La fe de Jope había sido encendida como una llama, y nadie podría apagarla. El sol descendía lentamente sobre Jope, dejando en el cielo un resplandor rojo y dorado que parecía envolverlo todo en un abrazo cálido. La ciudad comenzaba a calmarse, las voces se suavizaban, las sombras se alargaban sobre las piedras antiguas, pero en los corazones de quienes habían visto el milagro, algo seguía ardiendo con una fuerza que ninguna noche podría apagar. No era solo el recuerdo de lo sucedido. Era una convicción profunda, una certeza nueva, un susurro del cielo que seguía repitiéndose dentro de cada alma. Dios está vivo, y Él aún interviene. Dentro de la casa de Tabita, la luz del atardecer se filtraba entre las telas colgadas, tiñéndolas de un resplandor suave. Las viudas, ya exhaustas pero felices, se despedían poco a poco, con pasos lentos, como quienes no desean dejar un lugar sagrado. Tabita las abrazaba con ternura,
sintiendo en cada abrazo el peso de historias que habían sido marcadas por el dolor, y ahora tocadas por el consuelo divino. Cuando la última salió y la casa quedó en silencio, Tabita se sentó frente a la ventana. El viento marino entraba suave, trayendo el olor salado de las olas que golpeaban la costa. Respiró hondo. Aún podía sentir la delicada frontera entre la vida y la muerte por la que había pasado. Y con ese recuerdo vino a su corazón un entendimiento sereno. Dios no la había devuelto solo por ella misma. La había devuelto por todos los que necesitaban creer. Pedro, que aún permanecía en la casa, se acercó y se sentó a su lado. Ninguno habló por un momento. No era necesario. El silencio llevaba consigo una reverencia que las palabras no podían contener. Finalmente, Pedro dijo: Tabita, lo que Dios ha hecho hoy será contado por generaciones, no solo por la vida que recuperaste, sino por la fe que despertaste. Ella bajó la mirada, con humildad profunda. Yo solo soy sierva, respondió suavemente. Él es quien lo hizo todo. Pedro sonrió. Esa frase lo llevó de regreso a los días en que caminaba junto a Jesús, cuando aprendió que los verdaderamente grandes en el reino de Dios no eran los poderosos, sino los humildes. No los que buscaban ser vistos, sino los que servían en silencio. Y Tabita era una de ellos. El sol terminó de ocultarse, dejando un resplandor tenue sobre las calles. La primera estrella apareció en el cielo, brillando solitaria pero firme. Y mientras la noche se desplegaba, Pedro se levantó lentamente. «Debo partir pronto», dijo. «Hay otras ciudades que necesitan escuchar lo que Dios está haciendo, pero esta casa, este día, nunca los olvidaré». Tabita se puso de pie también. Sus ojos brillaban con la última luz del crepúsculo. «Gracias por venir», le dijo. «Gracias por obedecer al Espíritu. Dios lo usó para traer vida a esta ciudad». Pedro inclinó la cabeza, pero sabía que no era él quien debía ser honrado. Era Cristo, el Cristo resucitado que seguía tocando vidas, levantando corazones, rompiendo cadenas invisibles. Cuando Pedro salió al camino, el aire nocturno lo envolvió con un frescor suave. Miró por un instante hacia la casa, donde una lámpara aún brillaba en la ventana, y supo que ese lugar se había convertido en un altar de memoria para toda Jope. Un recordatorio silencioso de que Dios mira, escucha y responde. Tabita regresó a la sala. Se acercó a una mesa donde reposaba una de las túnicas que había cosido antes de morir. La tomó entre sus manos, acariciando sus pliegues con ternura. Y mientras lo hacía, una profunda certeza llenó su corazón. La vida que Dios le había devuelto no sería vivida en vano. Sería una vida entregada al servicio, al consuelo, al amor que siempre había guiado sus manos. El viento sopló suavemente, moviendo las telas colgadas como si el propio cielo respirara dentro de la casa. Y en ese silencio impregnado de eternidad, Tabita cerró los ojos, dejándose envolver por la paz de Dios. Entonces, como un eco que atraviesa los tiempos, esta historia llega hasta nosotros. Porque todos, de alguna manera, conocemos lugares dentro del alma donde algo parece haber muerto. La fe, la esperanza, la confianza, los sueños. Pero el Dios que levantó a Tabita sigue vivo, sigue llamando, sigue restaurando. Y en este momento, mientras escuchas estas palabras, quizás Él te pregunte suavemente: ¿qué parte de tu vida deseas que yo resucite? Si esta historia habló a tu corazón, suscríbete a Misterios Sagrados y cuéntanos en los comentarios qué despertó en ti. Juntos mantendremos viva la voz que viene del cielo. La noche cae sobre Jope, pero la luz del Señor sigue brillando.